todos y muchas gracias por haber venido aquí. Bueno, la verdad es que José Manuel Campa nos ha hecho una presentación muy exhaustiva, muy lúcida, yo creo, de la situación del sector bancario, como decía Javier, desde el punto de vista del regulador. Tiene una posición privilegiada, pero bueno, hay otro punto de vista igualmente privilegiado, no desde la macro, sino desde la micro, ¿no? Desde esa red comercial de miles de oficinas que están a pie de calle trabajando con empresarios, con ahorradores, con autónomos, una red comercial de la que fue responsable. Partiendo de esa base, me gustaría saber, de los shocks económicos que hemos sufrido en los últimos años, ¿cuáles son las perspectivas a partir de ahora? ¿Cuál es el pulso de la actividad a pie de calle? Buenos días a todos y gracias por la invitación. A ver, desde Santander somos positivos. Yo creo que hemos pasado una dura crisis, que pensábamos que después de esa crisis no íbamos a vivir nada más y nos vino la pandemia que yo creo que nos ha hecho replantearnos también los modelos de negocio y el crecimiento de las economías, ¿no? Pero bueno, hablando de lo más terrenal, porque como decía José Manuel, el futuro es lo que importa, la visión es positiva. Hemos cerrado un primer trimestre en España con crecimiento, un crecimiento mayor del que esperábamos. El 0,5, el empleo está aguantando, los precios de la energía pues también han disminuido y eso ha hecho que la inflación, y hoy veíamos el dato adelantado de mayo y con una caída en la inflación, aunque la inflación subyacente todavía está alta y es un poco lo que más nos preocupa. Y en España, para los 2 trimestres que vienen, con un verano de por medio, donde va a ser un año récord en la industria turística, pues la verdad es que a corto somos positivos, ¿no? Es verdad también, como decía José Manuel, que la inflación va a ser más persistente, yo creo, de lo que se esperaba, y los tipos de interés van a estar al nivel que están. Yo, cuando hablamos de tipos altos, a mí me gusta hablar de tipos normales, porque la anomalía que hemos tenido de tipos negativos pues es una anomalía económica que no habíamos visto, ¿no? Entonces, el estar en torno de los tipos de interés al 3%, nosotros lo consideramos normal, ¿no? No hay ningún modelo empresarial que no aguante unos tipos al 3%, ¿no? Y si no lo aguantan, al final es que tienes un problema estructural en tu compañía, ¿no? Pero esos tipos altos lo que van a hacer es que la receta que han aplicado al final los reguladores, el Banco Central Europeo, pues van a hacer, y lo estamos empezando seguramente a ver en la segunda parte del año, es un enfriamiento de la economía, ¿no? Esa es la receta que es la adecuada para moderar la inflación, ¿no? Entonces, vamos a tener, yo creo, que un primer semestre en España bastante bueno, mejor que en la eurozona, y un segundo semestre que no va a ser malo, porque en el banco pensábamos que íbamos a tener como un año de transición y al final el crecimiento de la economía va a estar entre seguramente el 1,8 y el 2,1, ¿no? Yo creo que luego el gobernador, no sé si nos adelantará las previsiones macro, pero yo creo que vamos a estar en ese entorno, ¿no? Entonces, con un crecimiento del 2%, viniendo de un crecimiento del 5%, aunque tenemos problemas estructurales en España que en algún momento pues tenemos que afrontar, como es el déficit. La deuda es una deuda alta en comparación con nuestros socios europeos, pero somos positivos para lo que queda de ejercicio, ¿no? Y en este contexto de enfriamiento, que ya las empresas y familias acumulan ya varios trimestres de tipos altos o tipos normalizados, como bien dice, y año y medio de inflación, José Manuel Campa ha dicho que los riesgos o el temor a una subida de la mora no se ha materializado, eso es cierto, pero también ha dicho que los créditos que están en la clasificación inmediatamente anterior, el Stage 2 o fase 2, están en máximos. ¿Cómo es la preocupación en el sector? ¿Veis también aflorar riesgos de impago? A ver, siempre cuando hay una situación de tipos de interés como la que tenemos ahora, viniendo de tipos cero, pues obviamente yo creo que hay que separar como en dos mundos. Uno es el mundo empresarial y tenemos que tener en cuenta que el desapalancamiento que han tenido las empresas en los últimos 20 años ha sido grande, y yo creo que esta situación de tipos ha cogido a nuestro sector empresarial pues mucho mejor preparado, con menos deuda que en el pasado, ¿no? Si hablamos de las familias,
hay dos factores que ayudan a que no estemos viendo morosidad todavía en el sistema, ¿no? Uno es el ahorro. Yo creo que la pandemia lo que hizo es que llegáramos al ahorro máximo que hemos tenido las familias españolas. Estamos viendo cancelaciones, sobre todo de hipotecas, que duplican el ritmo normal de cancelaciones, y eso dices, bueno, ¿es malo o no? Yo creo que es aplicar lo que ha sido el ahorro pues a pagar las deudas, ¿no? Y pagar las deudas siempre es positivo, ¿no? Pero es verdad que con un entorno de tipos que yo creo que todavía van a subir un poquito más porque la inflación no está controlada, especialmente la subyacente, y ahí hay un componente fuerte de alimentos que veremos al final si hay moderación o no. Si suben los tipos, pues como dice el mercado, ¿no? 25 puntos básicos esta semana y probablemente otros 25, pues vamos a estar en un entorno muy cercano a los 4. Las familias que son más vulnerables, pues obviamente sí que van a tener más dificultad, ¿no? Entonces, estamos viendo un entorno un poco peor, pero os diría de incumplimientos, no un drama de morosidad como hemos tenido en crisis anteriores, probablemente algo más de incumplimientos en la última parte del ejercicio y probablemente el primer trimestre del 2024, ¿no? Desde la banca, el banco obviamente, pero el resto de colegas, pues todo esto lo miramos siempre con prudencia. Si una cosa hemos aprendido de la crisis del 2007 es a gestionar las entidades con prudencia, ¿no? Y ser muy anticipativo en las medidas para mitigar la morosidad, ¿no? Del banco con aquellas familias que está siendo más vulnerable. La banca en general, y aquí tenemos a la presidenta de la EB, pues ha trabajado con las autoridades para poner en marcha programas de alivio, ¿no? A esos deudores hipotecarios que también empiezan a coger ritmo porque ahora mismo las familias están drenando sus ahorros pues para hacer frente, lo primero, a la inflación, porque siempre hablamos de la banca y a mí me gusta decirlo. Lo primero, están tirando de los ahorros para poder pagar el coste de vida que nos ha subido a todos una barbaridad. Ha subido el teléfono, ha subido la luz, ha subido muchísimo los alimentos y obviamente también las deudas, ¿no? Pero no solamente es drenar ahorro para pagar las deudas, las hipotecarias o los préstamos al consumo, sino para vivir, ¿no? Hablando de tipos altos, las subidas de tipos se trasladan a las personas que tienen hipoteca variable cuando toca revisar la hipoteca. Las subidas de tipos se trasladan a los depósitos cuando las entidades deciden, como una acción comercial o corporativa, pagar más por el pasivo. Una pregunta, no creo que sea el primero que la haga, pero ¿cuándo vamos a ver a la banca subir de una forma más consistente la remuneración del pasivo? A ver, el incremento de la remuneración de los depósitos se está haciendo progresivamente. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la banca española tiene una situación de liquidez, yo diría privilegiada dentro de la eurozona, ¿no? Dentro de Europa. Los bancos españoles hemos devuelto pues la mayoría del dinero que el Banco Central Europeo a través del TLTRO prestó y hoy en día pues la banca en general, no solamente Santander, disfrutamos de una situación de liquidez holgada, que como decía también José Manuel, yo creo que un banco al final son 3 patas, no es un banco como el de la calle que tiene 4, al final es capital, liquidez y la gestión comercial, ¿no? El capital se ha redoblado desde la crisis de una manera, pues como todos habéis visto, muy potente. La liquidez siempre la medimos diariamente y la salud con la que cuenta el sistema financiero español es alta, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que la banca española al cliente particular, al cliente minorista, no le cobró nada por los depósitos, por sus depósitos, cuando nosotros estábamos depositando esa liquidez en el Banco Central Europeo y pagando por ella. Y también que en la parte del activo que hay, y yo entiendo que me hagas la pregunta, ¿no? Pero en la parte del activo que casi nadie nos la hace, las hipotecas españolas son de las más baratas en Europa, son más baratas que en Francia, son más baratas que en UK, son más baratas que en Alemania. Es decir, que el mercado español es hipercompetitivo, ¿no? Y un cliente hoy en día, un cliente minorista o un cliente institucional o empresarial, tiene productos y ofertas de valor para invertir su ahorro, ¿no? Si lo tienen. Pues hay desde los fondos de inversión, los depósitos estructurados, los seguros de ahorro. Es decir, yo creo que también está cambiando, en España se está cambiando el hábito de inversión, ¿no? En otros países los depósitos tienen muchísima menos importancia que lo tenían en España, ¿no? Pero de todas maneras, la remuneración de los depósitos se está haciendo paulatinamente y es un tema de competencia, ¿no? Vale. Otra cuestión, el sector está viviendo unos trimestres, yo
creo que, no sé si llama, no sé, con adjetivos que siempre los trae el diablo, pero es verdad que tenéis hay morosidad baja, un margen de intereses creciendo a tasa de doble dígito, holgadamente de doble dígito. Sin embargo, el BCE, desde la supervisión, se está pidiendo una cierta contención a la hora de distribuir dividendos pensando en el enfriamiento del que hablábamos antes. ¿Cómo se ve esto desde el sector? Pues a ver, yo creo que siempre la prudencia en la gestión de una entidad financiera es clave, ¿no? Yo también hablaba José Manuel de la diferencia entre lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que ha pasado en Europa, ¿no? Con estos dos bancos que han tenido un problema de liquidez y al final pues han tenido que ser absorbidos, ¿no? Yo creo que la diferencia de regulación en Estados Unidos, los bancos que no llegan a activos por 250.000 millones de dólares tienen una supervisión menor de la que tenemos en Europa, ¿no? Y esto en Europa, pues yo es que no lo veo, no veo que pueda pasar, porque el Banco Central Europeo y todos los reguladores pues tienen una información diaria de cómo está la salud de los bancos, tanto en capital como en liquidez y en la gestión de riesgos, que al final era esa tercera pata que os decía, ¿no? Ser prudentes es parte de nuestro ADN y obviamente lo que preveemos, como decía, probablemente es un incremento de los incumplimientos. Yo no tengo preocupación por la mora, tengo ocupación por la mora y en el banco tenemos ocupación pues por anticiparnos a aquellas situaciones. Hoy tenemos muchísima información, mucho dato, ¿no? Y tanto a nivel de empresas como a nivel de cliente particular, pues sí que podemos prever quién va a tener dificultades y el banco ahí pues se tiene que anticipar para hacer una gestión anticipativa de los riesgos y minimizar el impacto de la mora, ¿no? Pero no, los bancos tienen capital suficiente para afrontar cualquier problema, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de los dividendos, no, las indicaciones que tenemos de los reguladores es ser prudentes, pero ninguna limitación al pago de dividendos, porque yo creo que las entidades financieras españolas este año van a dar buenos resultados. Es bueno que los bancos demos buenos resultados, porque si el sistema financiero está sólido, la economía va a estar mucho mejor. Es decir, nosotros al final somos transmisores de la política económica y somos transmisores del ahorro y el crédito, ¿no? Y al final, si hay actividad, es fantástico para el país, ¿no? Entonces, no va a haber limitación de dividendos. Yo veo en todos los colegas, no solamente en Santander, pues una gestión prudente este año de los riesgos, sobre todo, ¿no? Y yo creo que, como repito, yo creo que va a ser un año bueno y es bueno que sea un año bueno. ¿Esperáis que la rentabilidad, la famosa ROTE que tanto preocupaba al sector en los últimos años, se mantenga alta en los próximos años, entonces? Sí, a ver, también lo decía José Manuel, lo que no es normal es, que ha sido anormal estos años, es tener una rentabilidad por debajo del coste de capital. Y esto, para que lo entienda cualquier persona que no conozca muy bien cómo funciona un banco, al final es una empresa. Si tú tienes 100 euros, los pones en un negocio y al final lo que haces pues no te retribuye ese capital, te cuesta más, pues no tiene mucho sentido. Entonces, estamos progresivamente mejorando la rentabilidad y como digo, yo creo que es muy bueno que la banca en general sea rentable y obviamente pues obtenga una rentabilidad que sus inversores, sus accionistas, pues al final les sea rentable, ¿no? Y que esa rentabilidad esté por encima del coste de capital, ¿no? Todavía hay entidades a nivel europeo que tienen problemas. Yo creo que este año en España no creo que haya ningún banco que ya no demos una rentabilidad por encima de ese coste de capital y repito que eso es muy bueno para la economía. Vale, pues muchas gracias. Nos está acabando el tiempo, o sea que nada, ha sido un placer. Pues nada, gracias a vosotros por la invitación. Hasta el siguiente aniversario. Muy bien.